¿Qué fue primero, el amor por la medicina o por la montaña? ¿O se fue gestando al mismo tiempo? Particularmente para mí fue primero el amor a la medicina y en la medicina, en uno de los talleres de primero, segundo año de medicina, nos llevaron a la montaña y ahí empezó mi pasión por la montaña, yendo acá al Cerro Arco. O sea que vos antes de estudiar nunca habías subido un cerro. No, nunca había sido un cerro. Ay, mirá vos. ¿Cómo Empecé, fue? no sé, a los 21, 22 años recién a subir cerros y siempre acá en la precordillera. Nunca imaginé que podía ir a alta montaña y después, ya recibida de médico, empecé a hacer alta montaña y ahí dije, bueno, tengo que tratar de unir mi pasión por la medicina y la montaña y ahí empecé, o sea, decidí estudiar para guía. La especialidad de médico de montaña, ¿cómo es? Está reconocida acá por el Consejo Deontológico de Mendoza, que es quien emite justamente la especialidad, y se hace a través de la práctica, porque tenés que tener conocimiento en montaña, formación, hay muchos cursos también para ir formándose, tanto en lo que es medicina de montaña como montañismo, porque tenés que como van de la fusionar las dos. Unir las dos cosas, sí. Y trabajos de investigación. En general, casi todas las especialidades se basan en esos tres puntos, ¿no? Formación, investigación y práctica. Rodri, en tu caso, me gustó la pregunta de Nacho, ¿qué fue primero, la montaña o la medicina? En mi caso fue primero la montaña, campamentos con amigos del barrio, desde chiquitos, después en la secundaria también. Me gusta mucho la montaña, en la idea del campamento y el salir con amigos, básicamente. ¿Y a dónde iban? ¿A Potrerillos, Vallecitos? Sí, en realidad Potrerillos, Vallecitos, San Rafael, donde se podía, donde llegaba el bondi, Y básicamente. cuando entraste a la facultad, ¿sabías que existía este tipo de No, especialidad? de hecho fue cuando ya estaba haciendo la especialidad en el Hospital Central. Clínica. Fue como un cable a tierra dentro de lo que fue la residencia, que es sumamente intensa. Encontré como ese cable a tierra que fusionó justamente la medicina con la montaña. Y fue Ese único franco mensual, tío. algo Básicamente así, fue así. algo así. Vacaciones para ir a trabajar en la Tiempo de montaña. las de lo que vacaciones nos lo usaba gustaba. para subir a trabajar arriba. Bueno, y justamente eso en el ¿cómo? Extreme Medicine me decían que se llama. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se van turnando? ¿Van a ser tipo Guardias. temporada? Lo bueno que tiene la empresa, o sea, que estamos en todos los campamentos de Aconcagua, en Confluencia, a los 3.500, después estamos en Plaza de Mula y en Plaza Argentina, que es a los 4.200 más o menos, y ahí es como, hay incluso como un centro de preinternación, tenemos bastante equipo ahí, y después en Nido de Cóndores, que está a los 5.500, que es lo que ustedes habían dicho, que es como el hospital más alto del mundo, Sí. porque ahí también desarrollamos nuestras funciones cuando estamos ahí. Okay. Y nos turnamos, depende de la disponibilidad. Sí, somos los aproximadamente médicos, porque somos como 26 médicos y nos vamos justamente parchando durante toda la temporada para tener cubiertos todos los campamentos, tanto desde lo que es Horcones como la Quebrada de Vacas, que es por Plaza Argentina que se llama. Y tener cubiertos siempre son puestos fijos, estamos transitando permanentemente, donde hay controles obligatorios y estamos también para las urgencias, obviamente. Y atienden a todas las personas que vayan, que sacan su permiso para ir a Aconcagua, como decías, ya sea subir o a caminar por los campamentos. Cualquier persona le pasa algo, se siente mal, puede ir gratuitamente, por así decir, pagando el permiso previo nomás. Claro, o ustedes. sea, vos tenés el permiso para ir a Cumbre o tenés permisos para hacer un trekking corto, que es para ir a Plaza Francia, que es muy lindo, o bueno, hasta Confluencia es otro tipo de permiso, o para hacer un trekking largo, que es hasta Plaza de Mula. Y en todos los distintos campamentos depende de lo que ocurra, de si tienen o no controles, o bueno, estamos también para las emergencias. Sí. No, pero está buenísimo porque de Sí. hecho, como hablábamos, creo que hay que incentivar a la gente a ir a Parque Sí. Provincial Aconcagua. Totalmente. Porque ponele ir a Confluencia, que son 2-3 horas de caminata, de ida. Sí, 2 3 horas. Es re lindo. Es Llegás a hermoso. un campamento ya de montaña, con todo el ambiente de montaña. Estás en alta montaña, de hecho. Y además, yo no sabía. Fui hace 2 años en febrero y no sabía que estaban ustedes. Así Sí, que estamos. buenísimo porque Por contás cualquier con esa cosa que tranquilidad. ocurra en los trekking de día estamos ahí para ayudar. Sí. Sí, sí. Y tengo una pregunta, ¿cómo hacen con el tema del logístico para llevar todo el equipamiento médico? ¿Lo hacen con mula, con 4x4? Hay algunos lugares que sé que son medio inaccesibles.
¿Cómo manejan el tema logístico? En el parque no se transita con vehículos. Claro. Lo que suben son las mulas o está el servicio de helicópteros también. Ujú. Y previo a que arranque la temporada es que se suben, las empresas hacen lo mismo. Hay ya cosas que se dejan durante la temporada, se tapan, se cubren, se llenan de nieve en invierno, Claro. y llegas o a sacar hielo y nieve o ya están derretidas. Entonces parte de la estructura ya está ahí y se vuelve a armar, y ya lo que es el material más sensible, medicación, etcétera, se sube tanto en el helicóptero o en mulas dependiendo las condiciones y la necesidad. Ujú. Y en base, bueno, a la experiencia y los años que tienen ustedes en Aconcagua, ¿cuáles pueden decir que son, no sé, los pacientes que más atienden, los mayores problemas que les surge a la gente haciendo este tipo de montañismo que recurren a la atención de ustedes? Depende de la altura, pero lo más frecuente que encontramos es hipertensión en mulas, edema agudo de pulmón también es lo más frecuente, digamos, que es patológico. ¿A qué altura más o menos se suele dar eso? Y de los 4.000 hacia arriba es como las patologías más frecuentes. Okay. En esto que nombra Tami de la hipertensión, en realidad es un fenómeno que se da con la altura, que muchas veces la gente se preocupa mucho porque está con la presión alta y no todos son casos realmente como para tratar, pero es muy frecuente que se consulte también por tener la presión alta cuando es algo que se puede esperar en cierto rango, ¿no? También, como te dijo, el edema de pulmón, Es muy frecuente. más arriba los congelamientos, el mal agudo de montaña, mal agudo de montaña, siempre claro. está, es lo más frecuente, te puede agarrar más abajo también, Sí. porque hay que tener en cuenta que el Parque Aconcagua tiene la particularidad de que es una de las 7 Summit, que son las 7 cumbres más altas de los continentes. Entonces hay mucha gente que va simplemente como para conocer y no tiene experiencia en montañismo y no se conoce uno en ambiente de montaña de altura, estamos hablando. Entonces van sin aclimatar y empiezan a desarrollar los síntomas del mal agudo de montaña. Bueno, sobre ¿No eso se quería- le exige desde el parque Aconcagua cierta preparación para llegar a determinados campamentos? No. Son No se recomendaciones. Son solo recomendaciones, que de hecho ellos lo tienen escrito en su página, pero son solo recomendaciones. No es que vos tenés que presentar sí o sí que vos hayas hecho algún proceso de aclimatación previo o que tengas, o sea, incluso si tenés alguna patología o no, eso es como responsabilidad de la persona que va, ¿no? Sí, sobre la aclimatación. Acá quería preguntar porque hay un dilema. Está la persona que sube la Aconcagua, ponele, en 16 días, o está el que lo hace en formato non-stop, sin parar en 27 horas, que ahí tenemos un caso. En ambos casos se recomienda aclimatación, cuándo sí, cuándo no. Siempre se recomienda el proceso de aclimatación. Una persona que va a subir el Aconcagua por el día tiene un trabajo, un entrenamiento previo que es bastante exigente, pero siempre va aclimatado, si no, no hay forma de que pueda cumplir ese objetivo. ¿Y la aclimatación tiene que ser los días previos? ¿Cómo funciona? Buena pregunta. Eso depende lo principal es saber en qué momento lo querés hacer, Sí. a qué altura vas a llegar, porque te puede agarrar, por ejemplo, el mal agudo de montaña se dice que habitualmente se empieza a desarrollar a los 2500, ya puedes empezar a tener síntomas, y mientras más alto, obviamente más riesgo. Okay. Para aclimatar lo mejor es exponerte paulatinamente a diferentes alturas, por arriba de los 2500. Si tenés tiempo, lo ideal es ir, por ejemplo, acá que tenemos vallecitos, que lo tenemos muy cerca, o algunos cerros de la precordillera que están por arriba de los 2000, ya va sirviendo como para aclimatar. Ir, tocar altura durante el día, bajar y dormir en la noche. Y después, cuando ya vas a hacer lo que sería, en este caso, Aconcagua, tener una buena planificación. Por eso siempre es muy recomendable ir con guías, porque saben de qué se trata, conocen el lugar, conocen el clima, saben qué pueden esperar y tienen mucho ojo respecto a las personas que lo van acompañando. Entonces tomarse un buen tiempo para tener días extras por si te agarras, porque podés estar muy entrenado, podés tener mucha experiencia en montaña, pero igual así tener, obviamente con muchísimo menos probabilidad, pero igual podés tener patología de altura. Okay. ¿Y cuáles serían los primeros síntomas ante los cuales hay que tener cuidado si estamos ya sea caminando en la montaña, corriendo, haciendo un trekking? Y los síntomas más frecuentes son dolor de cabeza, que es cefalea,
Puedes tener los gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea. Y después de ahí ya fatiga o algunas otras alteraciones un poco más Mareos, complejas. vértigos. Mareo, vértigo. Pérdida del Sí. apetito. Bien. Y eso se va dando, eso es cuando empieza el mal agua de montaña, y la parte más severa, que es como toda una extensión de eso, llega a un edema cerebral que se da. Claro. Yo te pregunto, como tienen que hacer un rescate, ¿cómo se trabaja con los rescatistas? ¿Son de la policía? ¿Son bomberos? Sé que hay helicópteros especiales que pueden subir hasta los 5.000, 6.000 metros. ¿Cómo está coordinado todo el tema del rescate? Trabajamos de forma multidisciplinaria, o sea, junto con la patrulla de rescate que está ahí digamos, en el campamento base, que nosotros le llamamos, que es en Plaza de Mula, junto con guardaparques, junto con los guías, los porters. Es todo un trabajo en equipo. Depende qué tipo de urgencia o emergencia ocurra en el momento. Sí. Por ejemplo, el año pasado, no, el anterior, había mucho hielo, mucha nieve en el cerro Aconcagua. Hubieron algunas personas que tuvieron politraumatismo, que se cayeron del Gran Acarreo, que es como una de las áreas que es bastante conocida en el cerro, y los porters y los guías le dieron los primeros auxilios a una de las personas que le había sucedido eso. La patrulla subió a buscarlo desde Nido de Cóndores, que es a los 5.000, y el helicóptero subió a otras patrullas de rescate, subió a algunos otros médicos para que pudieran asistir, y entre todos trabajaron en conjunto para poder terminar de brindar los primeros auxilios y poder evacuarlo del lugar. Claro, porque alguien accidentado con politraumatismo no puede bajar por sí mismo, y también hay determinados puntos que tampoco se pueden llevar en camilla. Totalmente. Estás Sí, hablando también de Gran altura. kilómetros Sí. entre lo que sería el equipo que te puede ayudar en el rescate y la víctima. Para bajar o para subir. Sí. Siempre va a depender del tipo de accidente, pero son horas que te llevan, y en un clima que es totalmente hostil. Ujú. Muchas veces uno se imagina la piedra o el golpe y el sol, nada Claro, más. pero Tenés no. viento, nieve, mucho sí, frío. y la altura, sobre todo. Sí. Que suban algún colega a ayudar, si está a los 4.000, a los 3.000 y sube de repente a los 5.000 o a los 6.000, también tiene riesgos de que le tenga mal de altura o alguna otra complicación, por más de que esté entrenado o aclimatado. Sí. O sea, siempre los riesgos están. Puede ser que en los últimos años haya habido menos muertes en el Aconcagua. Yo justo vi un estudio que en los últimos años, creo que hay años que sin muertes, y que como que ha ido mejorando a lo largo de los años. Sí, se va mejorando, se están teniendo mejores estadísticas también, porque se está controlando mucho mejor justamente la base de los controles y de cuáles son los accidentes mortales, digamos. Que en general la mortalidad en Aconcagua es muy baja, Sí. estamos hablando de un 0,07% aproximadamente, respecto a otros montes, y se da siempre por arriba de los 6.000 en general. Claro. Y son casos muy puntuales. O por falta de experiencia, o porque te toca, porque estás realmente en un ambiente que es sumamente hostil. Y uno por ahí es lo que ve, que van muchos como con la idea de que vas por un caminito, llegas a la cumbre y te bajás, y es muchísimo más peligroso, por así decirlo. Pero está dentro de lo que eso está muy bueno. Aconcagua es un cerro sumamente seguro, comparándolo con cerros de la misma índole, digamos, porque tenés todo un equipo ya desde guardaparques que funciona. A mí me gusta decir que estamos muy aceitados, porque es guardaparques, patrulla de rescate, helicópteros y servicios médicos, triangulando todo como para ver, previo a que pase, ya tener el ojo sobre las personas que pueden llegar a tener problemas. Eso sumado a que hay mucha gente del ámbito, guías y porters, como dice Tami, que nos conocemos entre nosotros, entonces ya nos vamos dando alerta y tenemos muy buena comunicación. Rodri, ¿sabés sobre eso? Quería preguntar, sacarme una duda. ¿Puede ser que ahora sea, no quiero decir más fácil, pero capaz que más accesible subir a la Aconcagua que hace un par de años atrás, por una cuestión climática, de que hay mucho menos nieve, por una cuestión de que también hay más servicios de ayuda como los que decías? ¿Puede ser que haga que sea un poco más accesible que antes? No sé si es más accesible. El problema que tiene Aconcagua en sí, más allá, si bien que el cambio climático va haciendo que cambie el cerro, la altura sigue estando. Okay. Y esa es una complejidad
que siempre está presente. La mayoría no muere por el frío o por la nieve o eso es la dificultad, sino que es justamente la falta de adaptación del cuerpo a la altura. Eso es lo que en la mayoría de las veces o de los casos que hemos visto Y ha tenés sido ese desencadenante. entre una temporada y otra, puedes tener cambios, no sé, una temporada con muchísimo más viento y frío, otras con muchísimas más precipitaciones, con nieve, Claro. otras con mucho calor y desprendimiento de la roca, porque esta roca es sedimentaria, entonces hay muchos politraumatismos por roca. Va cambiando entre temporada y temporada eso. Y por ahí, para darle un tip a las personas que hacen montaña, que por ahí están empezando a hacer montaña, ya sean precordillera o ya en alta montaña, ¿qué cosas deberían llevar en la mochila siempre? Cuestiones que deban tener en cuenta, ¿no? Algunos tips de profesionales como ustedes. Y creo que lo primero es saber a dónde vas, averiguar a dónde vas, recabar la información básica necesaria, chequear mucho antes el tiempo, La cuál es el meteorología. pronóstico, para preparar justamente lo que tenés que llevar en la mochila adaptado a las condiciones que se están planteando. Y también depende del itinerario, si vas a ir a hacer una salida por el día o varios días, ¿no? Lo importante de eso es tratar de capacitarse, de formarse para poder ir seguro. El botiquín es importante, pero de nada sirve, por ejemplo, que vos tengas un botiquín súper completo con todos los elementos que necesita el botiquín, con medicación y que no la sepas usar. Claro. Entonces está bueno como- ir con la información y la vestimenta adecuada. Como fundamental eso, la indumentaria. Sí. O sea, siempre, por más de que sea lo que tenemos en la montaña nosotros, por lo menos acá en Mendoza, es que tenés una amplia amplitud térmica, valga la redundancia. Entonces tenés mañanas de mucho calor y noches de mucho frío. Siempre, por más de que haga calor, tener un buen abrigo en la mochila, siempre agua, siempre el agua Y es comida. fundamental. Ujú. Mejor que sobre y no que falte, aunque haga peso. Alimentos, obviamente, de marcha, y después para cuando estás ya descansando, el abrigo, protector solar, protector, gorras y gafas de montaña, que no sean solamente gafas oscuras, sino que tengan una verdadera protección. Sí, Hay categoría diferentes 3 o 4 sería lo ideal para proteger los lentes. Y vieron que las carreras, por ejemplo, de trail de montaña, hacen que obligatoriamente los corredores lleven manta térmica. Eso también importante para todos. Claro, no es lo mismo estar andando que quedarte quieto. Siempre llevar algo que tenés que tener, o celular, si no tenés, y si no una radio, para poder comunicarte y averiguar siempre primero las frecuencias que funcionan esa quebrada. Puede ser, creo que he escuchado por ahí, que no se recomienda tomar ibuprofeno en altura ante algún dolor o algo así. ¿Es verdad o es falso? Depende, o sea, si vos tenés solo un dolor de cabeza, siempre depende, ¿no? Las características del ambiente y lo que estamos haciendo y en dónde estamos, pero tenés simplemente un dolor de cabeza, si podés tener, Ok, tranquilamente. bien. Listo. La médica, la doctora lo autoriza. Lo que no está bueno es tomar un ibuprofeno cuando vos estás a gran altura y enmascarar algún síntoma de mal agudo de montaña o de más cercano. Pero estamos hablando de otras cosas que vos deberías tener una preparación previa. Como ahí explicar. Sí, a ver, volviendo un poco al tema de rescates que decía Nacho hace un rato. ¿Se puede contar algún rescate no sé, extremo que todavía recuerden que haya tocado vivir en la montaña? El que conté recién, ese fue como uno de los primeros en los cuales yo participé y que me marcó bastante porque la persona tenía múltiples fracturas, incluso fracturas expuestas y estaba bastante grave. Ese fue el que a mí particularmente me marcó. ¿Sobrevivió? Sí, sobrevivió. Ah, bueno, entonces puede contar. Estaba muy concentrado cortando la torta y no se me pasó. Sí, fue bastante impactante porque, sobre todo por Okay. la situación, el nido de cóndores y que, bueno, había mucha gente colaborando y mucha sangre.
Pero bueno, el paciente sí sobrevivió. Bueno, creo que habla de la importancia de que profesionales de la salud como ustedes estén ahí a disposición. Sí. ¿Tienen un banco de sangre ahí arriba mismo? No, no tenemos un banco de sangre. Uy, ¿cómo No. hacen? ¿Tienen que trasladarlo Hay que rápido? estabilizarlo, claro, se baja en helicóptero hasta Horcones, donde suele estar una ambulancia, y depende de la gravedad del caso, va a Uspallata o derecho a Mendoza. Claro. A veces incluso derecho en helicóptero. Sí. Pero depende de la gravedad. Rodri, ¿vos algún rescate que te acuerdes? El rescate en sí siempre lo hace la patrulla. Como te decía, es Claro. un equipo coordinado entre el soporte médico, que siempre está o presencial o por radio, porque son muy grandes distancias las que hay que cubrir. Guardaparques y helicóptero. Entre los 4 siempre hacemos. A mí puntualmente, que para mí es un ejemplo que me gusta dar, de entender que no hace falta estar a 6.000 metros para que realmente suceda algo grave. En Plaza de Mulas había un paciente, un japonés, viejo. Siempre lo cuento porque es eso. Puede pasar hasta en el mismo campamento la urgencia. Fueron 3 días de que hubo tormenta de nieve, y al tercer día estábamos dando unas clases ahí para la gente del campamento. Uno de los guías golpea la puerta y nos avisa que no escuchaba respirar bien a alguien en una carpa y que no había salido durante los 3 días de temporal. Así que salimos con la gente, salimos con la camilla. Era un paciente japonés, joven, que estaba con trastorno de conciencia, estaba inconsciente. Bueno, terminó en que lo sacamos, lo auxiliamos ahí en el campamento, lo pudimos sacar, y estaba con un edema cerebral, con hemorragia cerebral, ahí mismo en el campamento, o sea, y lo había consultado, se había guardado en la carpa. Eso fue muy lindo, ver la dinámica entre todos, cómo funcionó desde que se dio, que siempre le digo, me acuerdo de la persona que nos golpeó la puerta, decir, estar atento aunque no conozcas quiénes están al lado, estar atento en montaña de qué les puede estar pasando al otro, y eso da la alarma. Si él no nos avisaba, ese chico Se moría ahí en el campamento. Se iba a Granma y no la contaba. Sí, probablemente. probablemente. ¿Y quedó con secuelas o...? Sí, pero pudo volver a Japón bueno, en un avión sanitario. ¿Y cómo es su trabajo? Yo sé que es por temporada. Por ejemplo, ahora, en invierno, ¿qué es lo que se hace? ¿Hay formaciones, preparativos? ¿Cómo es el tema del trabajo en temporada y fuera de temporada? Qué buena pregunta. ¿En Aconcagua? No, de ustedes. Fuera de temporada trabajamos. Yo trabajo de mi otra especialidad, que es ginecología y obstetricia, haciendo consultorios y guardias. Y bueno, y dando clases en la escuela de montaña y senderismo, esa que comentaba Y recién. ahora con Extreme también estamos prestando los servicios médicos en lo que es el Parque de Nieve de Puquios, y en Penitentes, que ha abierto una semanita, pero Claro, que es de invierno. y estamos prestando el servicio médico ahí también. Y Damos charlas, preparamos otras cosas que hay como para formar gente, cursos, ofrecemos otras cosas también. ¿Y vos? Pero Aconcagua está lleno de nieve, así que no se puede hacer. Sí. Claro. Sí. Tami, vos que tenés un currículum tan grande, también, bueno, que nos comentabas, sos ginecóloga, ¿qué te da la montaña que te hace volver siempre y que por ahí no lo sentís en las otras cosas de la vida? Buena pregunta. Y yo creo que la montaña me conecta conmigo misma, y el ambiente es totalmente diferente al ambiente de trabajo que uno tiene acá en la ciudad. Es totalmente diferente. Vos aprendés un montón de otras personas, otras experiencias, compartís otras experiencias que acá en la ciudad nunca las vas a tener. Eso. Bien. Rodri, en tu caso. En mi caso también es una fusión entre poder estar trabajando en lo que me gusta, pero para mí, siempre digo, para mí Aconcagua es mi segundo hogar, básicamente. Bien. Te desenchufás, conectás, te permite mucho contemplar en paz, bajar un poco las revoluciones de acá, y encontrarte con una parte de vos que no siempre estás para conectar, tanto desde lo mental o espiritual, si se quiere, con lo físico.
Es como un combo impresionante. Más el lugar, que tiene una energía increíble. Me imagino, sí, totalmente. Ser médico de montaña puede hacerlo para toda la vida, por ejemplo, cuando uno tenga capaz 50, 60 años, Hasta donde pueda. hasta donde pueda, capaz no tan arriba, pero sí capaz en... No, hay gente, sí, a ver, depende de tu entrenamiento claro. y tu exposición a la altura, pero esta temporada 70 años, subió, tranquilamente. se me fue el nombre. Sí, ya sé quién es. No me acuerdo Se me fue el tampoco. nombre. Un montañista muy conocido, Bien. Sí, con 70 y... 78 años. por ahí. que subió la Concagua este Sí. año. Uf. Sí. Por la Sí, normal hay y por la gente sur. de todas las edades. Y Ujú. también entender que no hace falta llegar a una cumbre. No. Como te digo, conocer Aconcagua tiene lugares sumamente hermosos, mucho antes de la cumbre también. La cumbre es obviamente que es precioso, pero tenés lugares que son sumamente verdes, llenos de pájaros, agua cristalina, un glaciar, una pared sur que es impresionante. Tiene muchísimas cosas que te alimentan de otra forma más que una cumbre. ¿Han tenido la Sí, oportunidad incluso- de conocer otros, qué sé yo, no sé si el Himalaya, pero otro tipo, otras cumbres, para compararlo con cómo estamos con el Aconcagua, con respecto, no sé, en los Pirineos, o en el Himalaya, o qué sé yo, en los montes de Canadá? ¿Cómo estamos en comparación de otro tipo de cerro en otra parte del mundo? Por lo De general, logística, en otros cerros no tienen un servicio médico. Yo no he tenido la oportunidad de ir a cerros en Europa, pero por ejemplo en Bolivia, en los grandes volcanes o cerros, no tienen un servicio médico o un servicio de rescate. O sea, vos vas y vos tenés que organizar tu logística, y si tenés algún rescate, vos tenés que tener todo eso previamente organizado, porque nadie te va a ir a buscar. claro. básicamente. Y son muy diferentes también el tipo de montaña y las alturas. Sí. Acá es sumamente agreste, más seco. Los Pirineos, los Alpes son generalmente más bajos, tenés Claro. más acceso y tenés otros recursos también. Claro. Sí. Este, Suelen ir con un seguro y tener servicio de Exactamente. helicóptero en Europa. pero como te digo, Aconcagua, dentro de lo que son las Seven Summit, se ha transformado en un cerro muy, muy seguro por las prestaciones que tiene el mismo cerro. Sí. Ujú. ¿Sabes qué? Algo que nos faltó preguntarles, ¿qué chequeos médicos habría que realizarse antes de largarse al montañismo? O hasta el trail running, les diría también. Yo creo que para todos un ecocardiograma que evalúa como la función del corazón. Bueno, él es clínico, sabe mucho más, pero una ergometría para ver cómo funciona el corazón en ejercicio, un electro. Sería Sí, en lo general el básico, es lo control más importante. clínico general. Si tenés alguna enfermedad, cualquier enfermedad que tengas tiene que estar tratada y totalmente controlada. Controlado. El electrocardiograma, una ergometría que es para ver cómo funciona el corazón en esfuerzo. Un laboratorio de sangre básico, como para ver si hay algo que corregir, alguna anemia, ¿sí? Por ejemplo. Pero es eso, y después sobre todo mantener una regularidad entre lo que es el entrenamiento físico, Y sobre la todo. alimentación. Más que desde la enfermedad, es hacer una medicina sobre la salud. Ok. Sería eso. ¿Les ha pasado alguna vez que ha llegado, bueno, por ejemplo en Aconcagua, alguna de las carpas ahí de medicina, algún montanista medio, y que le hayan tenido que decir, che, no, te recomendamos no subir y mandarlo para abajo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Frecuentemente. ¿Y cuáles son los indicios por los cuales dicen, no, che, no estás para subir, volvé? Ya vos lo ves entrar la vestimenta, cómo camina, cómo se maneja en la montaña, y más o menos te va dando. ¿Y cómo reaccionan? ¿Se enojan? No, primero que nosotros no somos muy quienes respetuosos decidimos siempre. Claro, siempre es la que persona. bajen o no, nosotros hacemos una recomendación. Claro. Si la situación lo merita y es muy grave, ya hablamos tanto con el cuerpo de guardaparques, que tienen la autoridad dentro del parque, y si tiene que intervenir es la patrulla de rescate, que es la policía local. Claro. Obviamente primero siempre se habla bien, o sea, se entiende que es mucha gente que viene de todas partes del mundo con un sueño, Una ilusión, sí. que ha invertido mucho, más allá del dinero, ha invertido dejar familia, poner mucho tiempo de entrenamiento. Entonces siempre se trata de ayudar y darle tiempo para que ese cuerpo aclimate, o para que la misma persona se dé cuenta que se está exponiendo a un riesgo que le puede llevar la vida.
Claro. realmente le puede llevar la vida. Entonces, se trata de trabajar desde ahí, no es nuestro trabajo ser el policía, No. básicamente. No, pero yo creo que En general la gente lo entiende y el cuerpo, cuando no estás bien, que también es donde nosotros decimos, che, hasta acá, no te deja hacer otra cosa. Hay muy poca gente que es muy cabezona, que se quiere desligar de responsabilidades, se automedica, tapa síntomas, como decía Tami, y se va para arriba y ahí es donde hay más problemas. Creo que la realidad es que la montaña va a estar ahí siempre. O sea, si Sí. no podés, esa vez será o el mes que viene o el año que viene. Totalmente. Pero siempre se puede volver. O sea, la montaña está. Exactamente. Siempre se puede volver. Pero Exactamente. Sí, eso es lo más importante, como uno cuando planifica ir a una montaña o hacer una cumbre, hay que ir y volver sano. Si La no- idea es siempre volver. sí. Sí. Bueno, chicos, tenemos un pequeño ping-pong ahí de preguntas para ustedes. Vamos a hacer, Nacho, vos hacete las dos Dale. primeras. Yo hago las dos últimas, que agregué una. La idea es Dale. que respondan los dos o el que quiera. Bueno. Y nada, son preguntas ahí interesantes y están buenas. Interesante. A ver, para Tami, ¿cuál es la altura más extrema o el lugar más extremo donde atendiste a alguien? En el filo de Guanaco, en Aconcagua, obviamente, Ujú. que serían los 6.800, sí, 6.000 por ahí, 800. Ah, cerquita ya de... Estaba cerquita de la a una cumbre, horita, sí, y un poquito tuve más. que atender a una persona que volvía de la cumbre y hizo cumbre, estaba todo bien, y se sacó una foto. Cuando iba bajando, se sentó y no quería caminar más. Tenía un edema cerebral, así que lo tuve que atender y lo tuvimos que bajar con cuerda el año pasado. A ver, y para vos, ¿alguna vez dudaron de si podías resolver algo o que no sabías qué hacer, como que no sabes qué tiene, con los síntomas que no tenías síntomas coherentes o algo así? Supongo que sí. También te va dando experiencia, o sea, no es lo mismo cuando empecé Claro. que ahora. Lo bueno es que siempre hemos tenido un equipo con el que puedes consultar, o sea, no Claro. sos el único que toma la decisión si realmente la situación no te deja tomar decisiones. Y hay veces que la medicina en sí es así, que tenés que tomar decisiones en el momento. Pero sí, dudas siempre vas a tener. Dudas en el sentido de decir, che, ¿puedo hacer esto o esto otro? ¿Cuál es lo que más me conviene o cuál es lo que más le conviene al paciente en realidad? Claro. Es eso. Esta para el que quiera. ¿Dónde suele ser la mayoría de los accidentes en la montaña? ¿Dónde ocurren? ¿En la subida o en la bajada? En la bajada. En la bajada. O sea, Es que tener ya estás cuidado en la cansado. bajada. Sí, porque no se dejan Siempre en la bajada, Sí. sí. Es cuando más cuidado hay que tener. Claro que por ahí es lo que menos importancia le da a uno. Uno dice, no, Sí. subir, pero... No, y después hay que saber bajar Sí. y llegar sano a casa. ¿Qué no puede faltar nunca en la mochila de un montanista? Es que todo es importante. El agua, el alimento, el abrigo, que la mencionamos comunicación. Qué Qué bueno, pero El agua es fundamental. sí. supongo Si es que una sola, Ok. Qué difícil. agua y Sí, abrigo, difícil. seguro. O sea, Lo que no que- se puede tomar el agüita del arroyo, entonces hay que llevar siempre el agua. No, Depende aparte qué vos arroyo. te imaginás arroyo, pero si estás a 6.000 metros, tenés nieve. Claro. La nieve cuando la derretís es agua destilada, no tiene minerales, o sea claro. que no te hidrata. Che, ¿isotónica? ¿Son de usar isotónica o agua directamente? Lo ideal es que sean bebidas isotónicas. Sí, eso todo. Sí. Ok, buen tip. Y última, ¿qué es lo que más aman de Aconcagua? Y a mí particularmente el ambiente, el paisaje. O sea, estar en Plaza de Mula y mirar para atrás todos los cerros del Cuerno, todos esos glaciares que me encantaría escalar y subir, es lo que más me gusta. A ver. Y a mí la paz que me genera, la contemplación. Ok. Eso. Bueno, chicos, sinceramente, muchísimas gracias. Una gran charla, de las nada, mejores un charlas. placer. Hemos aprendido por mucho, invitarme. la Espero verdad que les haya servido. Sí. Y nos que han- vayan a la montaña. Obvio. No necesariamente a Concagua, tenemos una cordillera con un montón de lugares para ir. Totalmente. Es Y impresionante. si vamos a Confluencia o quien te dice Plaza Los Francia, esperamos. pasamos y los saludamos. Claro, obvio. los Totalmente. esperamos. Sí. Tenemos unos regalitos, vení, Diego, si quieres dárselos vos. Hay unos regalitos para los invitados acá Muchas de gracias a la Baipol. producción. Muchas gracias. Era- Cuando vayan a hacer un ascenso, ahí Rafael. Bueno, Regalito para ver, Diego. ay, qué Unas bien. remeritas. Bueno, genial. Buenísimo. Gracias, Muchas chicos. gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por ustedes, por brindarnos sus experiencias y vivencias. Y nada, ¿le Los gustaría darle los esperamos para que hagan algún programa ya. Sí, obvio. Bueno, dale, ¿Qué- programa a la altura, buenísimo. El desafío. Me pinta. ¿Qué No solo maratones. La última, mira la cámara ya. ¿Qué mensaje le darías a alguien que quiere ir a la Concagua por primera vez? En aquella cámara. En Esa es tu Cámara. cámara. eh,
lo más importante es formarse y planificar adecuadamente el ascenso para que lo pueda disfrutar. Y que hay que ponerse la meta y cumplirla, pero de manera segura. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Si quieren, se pueden llevar ahí, corta un poquito. Gracias. Bueno, gracias. Libertad.